Buen día a todos. Nosotros somos el grupo número 2. En esta oportunidad vamos a presentarles el resultado de la evaluación de riesgo de crédito de Banco GIT Continental. Los integrantes del grupo son Marco Girón, Carla López, Marilyn Ivette Rabanales, Griselda Can, Ana Lucrecia Chinol y María de los Ángeles Tuyuc. Iniciamos con una pequeña descripción acerca de esta institución financiera. Banco GIT Continental nació en 1962 como pionero en financiamiento de vivienda y ahorro, fundado por los visionarios Marco Granay y Ernesto Towson. En 2001 se unió estratégicamente con Banco Continental, el cual fue fundado en 1990 por Jorge Castillo Lop, conocido por su dinamismo y servicio al cliente para formar el grupo financiero GIT Continental. Con más de 77 años de trayectoria, la entidad se ha consolidado como un líder sólido y vanguardista en Guatemala, siendo el primer banco guatemalteco en expandirse en Centroamérica en 2006. Como misión, busca ser el banco preferido por su gente, creando un ambiente de trabajo familiar donde los colaboradores se sienten valorados, comprometidos y puedan crecer tanto profesional como personalmente. En su visión considera ser el banco líder en Guatemala, destacándose por un servicio de excelencia, alta eficiencia y gran agilidad, todo esto impulsado por una fuerte y continua transformación digital. Dentro de los valores de GIT Continental se aprecia la pasión por el servicio que trata de ir más allá de lo esperado en la atención al cliente. También la consideración y la fiabilidad y la ética, que implica actuar con integridad y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y se mantiene en mejora continua y búsqueda de resultados extraordinarios, lo cual lo utiliza para fomentar la ejecución de metas y la optimización constante de procesos para alcanzar logros sobresalientes, y no solo conformarse con lo que es bueno. Como parte de la evaluación, tenemos el siguiente análisis que detalla cómo cada tipo de activo en el balance del banco puede generar pérdidas por riesgos de crédito. Iniciamos con las inversiones. Aquí consideramos riesgos de emisiones o contraparte. En este, el emisor, la empresa o el gobierno no paga los intereses o el capital de la inversión. También tenemos el riesgo de mercado, que incluye cambios externos como tasas de interés o economía, que hace que el valor de la inversión disminuya, generando pérdidas si se llegara a vender. También tenemos la cartera de créditos, su riesgo de incumplimiento. Aquí los prestatarios o clientes no pagan sus préstamos o intereses. También se considera el riesgo de macroeconomía, es decir, que la economía en general, la recesión o el desempleo afecta la capacidad de pago de muchos clientes a la vez. Hablamos también de los productos financieros por cobrar, considerando el riesgo de contraparte, es decir, que la otra parte con la que se hizo la transacción financiera, por ejemplo, los derivados, no cumple su parte del acuerdo. Tomamos también el riesgo de mercado, que es cuando el valor de estos productos financieros cambia negativamente debido a movimientos en el mercado, reduciendo lo que el banco puede llegar a cobrar. Consideramos también las cuentas por cobrar, tomando en cuenta el riesgo de incumplimiento, que es cuando los clientes no pagan montos adeudados por servicios o comisiones, o el riesgo operacional se basa en errores internos del banco, en facturación o seguimiento que impiden que se cobren estas deudas. Finalmente tenemos las otras inversiones. Aquí consideramos el riesgo de valoración, que es cuando el valor de las empresas o los proyectos en los que se invirtió disminuye, y el riesgo de liquidez, en el cual se presenta dificultad para vender rápidamente esas inversiones sin perder una parte significativa de su valor. Continuamos con el perfil de riesgo de crédito de la entidad. El mercado objetivo de la institución para la prestación de servicios financieros está conformado por empresarios de micro, pequeñas y grandes empresas, así como por personas que se encuentran en relación de dependencia. Banco GIT Continental se compromete firmemente a brindar un trato justo, respetuoso y transparente a todos sus clientes, garantizando una atención equitativa sin importar su nivel socioeconómico o el tamaño de su empresa. Este compromiso se sustenta en la aplicación de los principios de protección al cliente, que incluyen la provisión de información clara y oportuna, prácticas personales de comercialización, atención eficiente y reclamos de confidencialidad de la información. Asimismo, promueve la inclusión financiera como un pilar esencial de la gestión, asegurando que sus servicios sean accesibles, comprensibles y alineados con las capacidades de los usuarios. De esta manera, Banco GIT Continental busca establecer relaciones duraderas basadas en la confianza, la ética, la mejora continua y la experiencia al cliente.
Los requisitos para personas naturales. Acá los solicitantes de crédito deberán cumplir con los siguientes requisitos, como es tener buenas referencias personales y crediticias, que sean mayores de edad y que no hayan cumplido 65 años al momento de desembolsar el crédito, que no posean mora en el último año, no tengan antecedentes de incumplimiento anteriores, que posean capacidad de pago, que no tengan antecedentes penales, los préstamos con estatutos vencidos o cobro judicial, entre otros puntos. Acá tenemos los niveles de mora que los simboliza la N mayúscula como pago puntual o anticipado, la N minúscula como mora menor entre 1 a 29 días de atraso. El número 1, mora entre 30 a 59 días de atraso. Número 2, mora entre 60 y 89 días de atraso. Y el número 3, como mora entre 90 a 119 días de atraso. En los lineamientos generales tenemos la solicitud y documentación de respaldo. Acá todo cliente que desee obtener un préstamo en la institución deberá cumplir con el procedimiento establecido, el cual inicia con el llenado completo y veraz de la solicitud de crédito. Acá corresponde como requisito indispensable proporcionar toda la documentación que indique el reglamento de crédito vigente. El crédito mínimo que la institución no podrá otorgar créditos cuyos importes sean inferiores a 1,000 quetzales, salvo el producto Credit Rápido, donde el monto mínimo es de 500 quetzales. Anualmente, la Gerencia General podrá ajustar dicho monto según las condiciones del mercado. Los préstamos de los programas microempresa de hasta 7,000 quetzales se otorgarán una tasa flat y con garantía fiduciaria del mismo deudor. En la tasa de interés activa, las tasas de interés activas corresponden a cada tipo de crédito que sean fijas en el consejo directivo y también de la propuesta del equipo técnico de riesgos y deberán de establecer cuidadosamente las tasas sostenibles. La tasa de interés, comisiones y recargos por mora y otros, que vienen siendo como la cuota administrativa, la comisión de desembolso, costos por formalización, costas judiciales y otras comisiones. En el sistema de amortización tenemos la cuota constante o nivelada, la cuota de crecimiento o diferenciada y la cuota variable o periódica. Procedimientos aplicados para la aprobación y formalización. Acá pues tenemos lo que son las condiciones para el otorgamiento de crédito. Los préstamos se otorgarán según la capacidad y moral de pago del deudor. Acá pues usando garantías como respaldo. El monto máximo del crédito pues se determinará considerando la capacidad de pago, la situación financiera, la experiencia, la administración, la concentración del riesgo y las garantías disponibles. También tenemos lo que es la evaluación del riesgo. Acá pues se deberán evaluar los siguientes aspectos del deudor, entre los cuales tenemos la capacidad del pago del deudor, el historial crediticio, la experiencia empresarial, la situación financiera del negocio, esto pues cuando corresponda, la experiencia en el manejo de financiamiento y las garantías. Para la evaluación del riesgo, el banco utiliza herramientas adicionales, como por ejemplo el sistema de scoring. También se tiene lo que es el historial crediticio. Acá el banco evalúa el historial crediticio del solicitante y fiador. Si la precalificación pues es amarilla, se consulta a Infornet y la información interna de la institución. Esto es para verificar que el solicitante cumpla con los parámetros de credit scoring y no podrán obtener préstamos quienes tengan préstamos vencidos en cobro judicial o castigados en el sector financiero. Entre los limitantes, pues acá no podrán ser sujetos de créditos ni fiadores menores de edad, estudiantes a tiempo completo, personas que otorgan ingresos únicamente de sus jubilaciones o fondo de pensión, personas que obtengan más del 70% de sus ingresos por medio de comisiones, personas que ejerzan cargos de elección popular, gobernadores, diplomáticos y ministros religiosos, personas que laboren en las Fuerzas Armadas y policiales. También acá, pues las personas que por su edad no sean asegurables, trabajadores con contrato temporal o que trabajen en maquilas, entre otros.
También tenemos lo que son las políticas de cobro. Acá entran lo que son las acciones de reclamo, las cuotas que son los pagos periódicos que se deben de realizar, deben abonarse a la fecha de vencimiento establecida. Esto pues significa que es crucial cumplir con el pago del plazo acordado para evitar problemas. Si una persona pues no utiliza el pago de alguna de estas cuotas a tiempo o no las paga, pues se comenzarán acciones de reclamo, lo que implica que la entidad acreedora tomará medidas para exigir el pago pendiente. También tenemos lo que es la morosidad. Acá pues una operación de crédito se considera morosa si se registra la falta de pago de cualquiera de los pagos programados. En la formalización y seguimiento y recuperación de sus activos crediticios, tenemos lo que son la cláusula de los contratos de financiamiento. Acá pues se establece que los contratos de financiamiento para montos entre 500 y 100.000 pues se formalizarán mediante un pagaré, mientras que los financiamientos superiores a 100.000 se documentarán a través de un documento privado. Además, todos los préstamos hipotecarios requerirán de un contrato mutuo que debe estar registrado en el registro de propiedad, y estos contratos deben incluir cláusulas en las que el prestatario acepte ciertas condiciones, asegurando así que ambas partes estén de acuerdo. Acá pues tenemos las siguientes condiciones, entre las cuales tenemos que los bienes y servicios se financien, se utilizarán exclusivamente en la ejecución del respectivo proyecto, que la institución tendrá pues derecho de inspección y examinar en cualquier momento los bienes, lugares de trabajo, entre otros. Garantías recibidas para mitigar el riesgo de crédito en Banco GIT Continental. Como bien se sabe, pues todos los créditos otorgados en el banco conlleva de un proceso desde una solicitud de crédito, entrega de documentos, montos, financiamientos y tipos de garantía. Los tipos de garantía que se aceptan en la entidad bancaria podemos mencionar 5 que son los principales en Banco GIT Continental, los cuales son garantía hipotecaria, en la que es un derecho que el banco adquiere sobre un bien inmueble para asegurar un préstamo. Los tipos de bienes aceptados acá son en viviendas, casas, apartamentos y condominios. En el caso de los terrenos están los lotes urbanos o rurales. Y en el caso de los edificios comerciales están las propiedades que generen ingresos como locales comerciales o edificios de oficinas. En la garantía prendaria no es más que un derecho que el banco adquiere sobre bienes muebles que se utilizan como colateral para asegurar un préstamo. Los tipos de bienes aceptados acá son vehículos, en el caso de los automóviles, motocicletas, camiones y otros vehículos motorizados. En el caso de la maquinaria tenemos los equipos industriales, las herramientas y maquinaria agrícola. En los inventarios hablamos de productos en stock y bienes comerciales. Y los bienes de valor son joyas, obras de arte y otros objetos de valor. En la garantía fiduciaria, esta implica la transferencia de la propiedad de un activo a un fiduciario, en este caso el Banco GIT Continental, para asegurar el pago de un préstamo. Acá los tipos de activos aceptados son los bienes inmuebles, propiedades, terrenos y edificios, los bienes muebles, la maquinaria, los vehículos y otros bienes muebles, y los títulos de valores en el caso de las acciones, bonos y otros instrumentos financieros. En cuentas por cobrar tenemos facturas pendientes de pago o ingresos futuros. En las garantías personales, pues son compromisos asumidos por una o varias personas que se hacen responsables de la deuda en el caso de que el deudor principal pues no pueda pagar el préstamo. Los tipos de garantía personales aceptados acá están el fiador, en la que se trata de una persona que se compromete a pagar la deuda en caso de que el deudor principal no cumpla con sus obligaciones. En el caso del codeudor, es otra persona que firma el contrato de crédito junto con el deudor principal, asumiendo la misma responsabilidad. En el aval, pues es un tercero que garantiza el cumplimiento de las obligaciones del deudor principal, y en otros casos, pues se pueden aceptar múltiples fiadores o codeudores para respaldar un solo crédito. En el caso de las garantías de títulos de valores, pues permiten a los clientes obtener financiamiento mediante la presentación de títulos de valores. Acá los tipos de garantía de títulos de valores aceptados están los bonos del Estado, que son los títulos emitidos por el gobierno que garantizan el pago de los intereses y el capital, las acciones, certificados de depósito, pagarés y obligaciones.
También tenemos en otro aspecto la cobertura con garantías que no se aceptan. En esto nos referimos a los bienes en copropiedad otorgados por el Estado o comunidades a grupos familiares, bienes otorgados en arrendamiento por la OCRED y los derechos posesorios de usufructo o de uso que se deriven de dichos bienes, canchas polideportivas, salones de uso social, centros educativos, hospitales, iglesias y centros recreativos, bienes en litigios y por último los bienes en donde no se tenga la posesión. Continuando con la exposición, pues tenemos la determinación de las pérdidas esperadas, que esto no es más el cálculo que realiza el banco, ¿verdad? De sus créditos en grupos mayores, como son los créditos empresariales, créditos productivos, créditos hipotecarios para vivienda, créditos y cédulas hipotecarias y los créditos de consumo. Obtenemos todos los montos relacionados a estas carteras de crédito, sumado también lo que conviene el tema de las cédulas hipotecarias y saldo de capital. Para el cálculo, pues también obtenemos la información en la CIP de la información de actividades económicas que realiza el Banco GIT conforme a su cartera de crédito. Para esto, pues obtenemos lo que es la calificación del banco y sacamos también lo que es la exposición al momento del incumplimiento. Tenemos la probabilidad de incumplimiento y las pérdidas dadas al incumplimiento para obtener las pérdidas esperadas. Para esto, en los créditos empresariales tenemos unas pérdidas esperadas de 1.436.693 millones, esto calculado dentro de todas sus principales actividades, tomando en cuenta que se calcula con una base de garantía fiduciaria. Continuando, pues tenemos el tema de créditos productivos con unas pérdidas esperadas de 40.849 y créditos hipotecarios para vivienda y cédulas con unas pérdidas esperadas de 51.751 y créditos de consumo de 557.000. A esto tenemos un total de activos de 40 millones, un total de pérdidas esperadas de 2.886.000, provisiones de 939 y un ajuste de 1.147.000. Para continuar, pues vamos a presentar a continuación lo que el banco tenía en el resumen del estado de posición patrimonial del año 2023 y 2024. Esto para conocer cuánto creció en el mercado de un año a otro. La diferencia, como podemos ver, al ponderar en el 10% dio 25.02, que representa el 0%. A ponderar en el 20% nos dio 479.96 negativo, quiere decir que no creció, sino disminuyó un 2%. De ahí tenemos al 50%, 115.45, que también representa un 0%, y a ponderar en el 100%, tenemos un crecimiento de 4.795.64, que da un 15%. Esto significa que el banco de un año a otro ha crecido el 14%. ¿Para qué sacamos estos datos? Y es para tensionar nuestro resultado. Significa entonces que si queremos presentar un escenario estresado, nosotros lo vamos a estresar según lo que vimos en el anterior. En los primeros tres era un 0% o un 1%. Por lo tanto, hemos incrementado un 5% en cada uno de ellos y en donde teníamos un crecimiento del 14%, pues lo hemos aumentado en un 20% para dar como resultado lo siguiente. Tenemos entonces que el subtotal de A más B es la suma de 42.337.89 y 13.032.24 en la ponderación de no generadores. En la ponderación total tenemos 55.370.13 y al 10% que requiere la reserva del banco es de 5.531.37.01. Para eso nos trajimos el ajuste a la reserva que acaba de presentar Marco anteriormente y era de 1.147.672.78 para dar como capital
en las pérdidas inesperadas, no esperadas, menos 1.160.548.99. Eso significa entonces que nosotros tendríamos que tener todo ese capital para cubrir ese millón. Ahora les vamos a presentar cómo expresamos cada uno de los, cada uno de los créditos empresariales, los hipotecarios y los de consumo. En el primero, las noticias que impactamos en el comercio de mayor o menor porcentaje es el tema de puertos, el cual afecta a las importaciones y las exportaciones. En el tema de industria manufacturera, encontramos que el puerto también afecta a todos los atrasos que tienen del inventario de los insumos en esta industria de textiles, muebles y alimentos. Y también tenemos el tema de impuestos de gobierno por el Estados Unidos, porque es nuestro mayor socio comercial. En actividades inmobiliarias, encontramos que el impacto puede ser un mayor porque especula el número de retornados al país en el primer trimestre, ¿verdad? Y que ha registrado menor porcentaje de divisas dentro de lo que entra al país. También tenemos el suministro de energía eléctrica como un tema de impacto por las lluvias. Esto estaba en este link en donde comienza el invierno y comenzó a tener un nivel menos de lluvia en estos primeros meses de lluvia. Actividades financieras y de seguros, se ve un desafío recurrente en los bancos porque las entidades financieras tienen una informalidad económica. El desempleo está afectando bastante esta situación. Tenemos un 2.5% de desempleo, pero lo impactante es que en la informalidad hay un 70% y existe un empleo del 90%. Esto afecta también a las actividades financieras. A la actividad agrícola, el impacto que tiene es el impacto de lluvias, que también las sequías le afectan, o muchas lluvias, ¿verdad? En otros servicios tenemos el tema de puertos, igual por los insumos de comercio, y también la inseguridad, que es una percepción que existe en Guatemala, y que son los ataques armados o los asaltos. Esto también hace que se vean los servicios afectados. En los créditos hipotecarios de vivienda, el desempleo es uno de los puntos que toca, y la otra es también el tema de los retornados. Y en el crédito de consumo tenemos el desafío de la informalidad derivado a que pues al momento de quedar uno sin empleo, pues no tiene uno la capacidad de poder pagar estas tarjetas de crédito o los créditos personales. Presentando ya este impacto, vamos a presentar entonces el resultado de lo que puede ser el efecto de la cartera. Que esto da lo siguiente. Hemos tensionado el crédito de comercial a mayores y menores, dando como resultado 2.392.985. La industria manufacturera, dando como resultados 5.796.422. Las actividades inmobiliarias, 5.526.977. El suministro de electricidad en 1.261.341. Las actividades financieras de seguros en 3.521.034. En los créditos empresariales seguimos con el de agricultura y esos son 952.818. Y en el de servicios, 1.344.422. Todos están a 90% porque es un escenario catastrófico, ¿verdad? Vamos al crédito productivo de 40.849 y créditos hipotecarios para la vivienda de 1.338.673. Tenemos al crédito hipotecario de vivienda en 1.338.673. Cédulas hipotecarias de 1.514.000. Créditos de consumo en 9 millones, dando como resultado un ajuste de 31.876.876.79.
Muchas gracias por su atención.